Vamos a orar al Señor para agradecerle que estemos juntos, reunidos nuevamente y pedirle que Él nos guíe, nos acompañe en esta escuela. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente por estar reunidos como pueblo tuyo para adorarte en tu día, Señor, y ahora de forma especial, Señor, para tener nuestro estudio en nuestra escuela dominical, Señor. Te pedimos tu bendición, tu compañía, así también por los niños que están en paralelo también, Señor, para que ellos también puedan ser bendecidos a través de la enseñanza de tu palabra, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, bendícenos, acompáñanos y también a aquellos que vienen en camino. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como ustedes ya sabrán, estamos estudiando un texto que se llama Una luz a las naciones, que es un libro de Michael Gohin, y que tiene por objetivo el replantear qué es lo que se entiende por el concepto de iglesia misional y cómo eso nosotros lo vemos a través del relato bíblico. Por tanto, en ese sentido, bajo esa lógica, vamos a estar hablando de qué entendemos por ser una iglesia misional o qué entendemos por ser iglesia en realidad. Y el capítulo 1, que ya comenzamos la semana pasada, trata sobre este concepto de la identidad, qué es lo que define la identidad de la iglesia, y por otro lado, en función de eso, cuál es el rol de la iglesia. Que son preguntas básicas, pero que tendríamos que tener claro a la hora de trabajar como iglesia. Y para iniciar esta clase me gustaría leer una cita bíblica que está en Éxodo 19, que es posterior a la salida de Egipto y antes de la entrega del Decálogo, de los 10 mandamientos, en donde el Señor ya viene definiendo cuál es la identidad del pueblo. ¿Qué es lo que dice Éxodo 19, 3, 6? Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Entonces fíjense cómo ya esto va definiendo el concepto de identidad del pueblo. Es Dios quien toma la iniciativa en primer lugar. Es Dios quien los saca de ahí y los trae hacia Él. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, esto es lo que el Señor le dice al pueblo que acaba de rescatar. Ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, pero también le dice, seréis un reino de sacerdotes. Y el concepto de sacerdote tiene que ver con esto de buscar la comunión con Dios. O sea, en estricto rigor, Israel vendría a ser un intermediario entre Dios y los pueblos, porque iban a ser sacerdotes, gente santa. Por tanto, cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos que Dios ha formado un pueblo, en el Antiguo Testamento lo que conocemos como Israel y que después en el Nuevo Testamento es la iglesia, lo forma con un propósito, y en este caso es ser un intermediario, mostrar la grandeza de Dios a las naciones, a los pueblos, que es lo que Dios siempre ha hecho a lo largo de toda la historia. Por tanto, lo que vamos a hacer a lo largo de esta serie es ir preguntándonos cómo vamos entendiendo nuestro rol como iglesia, cómo vamos entendiendo nuestro rol como congregación, como iglesia presbiteriana, en lo personal cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Estamos realmente enfocándonos en lo que el Señor nos llama a hacer o estamos enfocándonos en cosas secundarias? Yo creo que esa pregunta es importante. Y antes de comenzar quisiera preguntarles qué cosas recuerdan de lo que vimos en la clase pasada. ¿De qué hablamos en la clase pasada?
¿Ya? ¿Cuál era el rol de la iglesia? ¿Qué más? ¿Qué recuerdan? Ya, somos nosotros. No es una institución o un edificio, ¿cierto? La iglesia es un organismo vivo, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? La historia de la humanidad. ¿Ya? ¿Cómo eso? Tú pusiste en la pizarra cuál era la historia de la humanidad. ¿Ya? Era una pregunta tramposa porque uno empezaba a pensar como en los hitos históricos, pero en el fondo era la creación, la caída, la redención y la consumación final. Exactamente. Y eso es importante porque nosotros estamos inmersos en una sociedad, en un mundo que se da cuenta de que las cosas están mal. Vemos gente reclamando por justicia, o mejor dicho, reclaman injusticia, que hay injusticia. Vemos que hay muerte, hay enfermedad, hay dolor, hay guerras. ¿Y qué respuesta bíblica le damos a eso? ¿Qué respondemos ante eso cuando la gente dice, ¿por qué está ocurriendo esto? Y como bien decía Natalia, eso está dentro de la historia bíblica. Dios crea el mundo se corrompe a través de la entrada del pecado y eso genera una desconexión entre, en primer lugar, el ser humano y Dios, esa relación entre creador y criatura, pero también la naturaleza, los sistemas, todo queda corrompido por el pecado. Entonces, claramente nosotros podemos ver el mundo, la historia del mundo, a través de la óptica bíblica. Porque la Biblia es la historia de Dios. A través de la Biblia podemos conocer cómo están funcionando las cosas. Por tanto, cuando vemos hoy en día guerras, que un presidente trata de imponerse ante el otro mundo y el otro presidente le responde y después el otro le vuelve a responder. Bueno, eso es bíblico también, hermanos. La maldad del hombre, el corazón, ese deseo de gobernar y ser él, el gobernante de la tierra, eso también es un falso Cristo o un anticristo incluso, o un falso profeta. Personas que a lo largo de la historia intentan representar lo que Dios está haciendo. Entonces, nosotros podemos interpretar la historia y entenderla a la luz del relato bíblico. No es una historia aislada, no es una historia separada. Toda la historia pertenece a un mismo relato. ¿Se entiende la idea? Sí, bien. Vamos a leer una cita bíblica una cita del libro, en función de lo que ya hemos visto, de Michael Goggin, que él dice lo siguiente. A lo largo de la historia, el estudio de la iglesia se ha ocupado principalmente de asuntos como el orden de la iglesia, los sacramentos, el ministerio y la disciplina. Estas cuestiones son importantes, pero la eclesiología trata primeramente de nuestra identidad y nuestra comprensión de esa identidad. Solo después de haber determinado esos dos puntos, la iglesia debería considerar qué hacer y cómo organizarse para cumplir este llamado. ¿Se entiende lo que está diciendo acá? A veces hemos pensado que nuestra labor o nuestra identidad como iglesia es el orden de la iglesia, los sacramentos, el culto a lo mejor, todo lo relacionado a lo ministerial, la disciplina, que la iglesia funcione bien. Como que a veces pensamos eso, como que ese es nuestro foco. Pero Michael Goggin nos invita a ir más allá. Él dice, esto es importante porque ciertamente es bíblico y tenemos que hacerlo. Pero la eclesiología, o lo que hacemos como iglesia, en primer lugar tiene que ver con nuestra identidad y nuestra comprensión de esa identidad. Solo después de haber determinado esos dos puntos, la iglesia debería considerar qué hacer y cómo organizarse para cumplir ese llamado. Entonces, hermanos, nosotros podemos tener una iglesia muy ordenada, con sacramentos, con un culto reformado, bien estructurado, con ministerios funcionando, con disciplina. Pero si no estamos atendiendo a nuestro llamado fundamental, que es ser luz a las naciones, ser sacerdotes entre las naciones, llevar a Dios al mundo, no estamos cumpliendo nuestro objetivo principal. Y el tema es que a veces nos perdemos y nos confundimos.
creemos que ser iglesia es solamente lo que está ahí arriba, cuando en realidad ser iglesia es más que eso, es mucho más que eso. La iglesia halla su identidad al jugar un papel en un relato, pero ¿el relato de quién será el que la moldee? Y aquí es interesante, hermanos, porque esto lo veíamos ayer en el seminario, en una actividad. Estábamos hablando de cosmovisión. ¿Usted sabe lo que es una cosmovisión? Es una forma de entender la vida o de entender las cosas. Y ahí nos enseñaba un pastor de que en realidad las cosmovisiones o una cosmovisión responde a un relato, a una narrativa, a una historia. De hecho, leí hace un tiempo atrás que el ser humano como que tiene en su interior una forma muy pedagógica de entender las cosas a través de las historias. Como que a través de las historias nosotros entendemos muchas cosas. Y por eso a los niños les contamos cuentos, están las fábulas también, porque es un recurso que Dios en su soberanía lo utiliza para enseñarnos cosas. Entonces el ser humano está, por decirlo de alguna forma, acostumbrado a entender la vida a través de historias. Y las cosmovisiones tienen una historia por detrás. Hay un relato, y por eso está la pregunta, ¿cuál es el relato? Y esta pregunta es importante porque como iglesia tenemos que cuestionarnos cuál es nuestro relato. ¿Cuál es la historia que nos moldea? ¿Cuál es la historia que le da sentido a lo que hacemos? ¿Cuál es la historia que le da sentido a lo que pensamos y creemos? Porque ese relato que está ahí debería ser la Biblia, debería ser la palabra de Dios. Pero muchas veces ese relato no es la palabra de Dios. Y muchas veces tenemos cristianos que creen en otros relatos, como por ejemplo, que tú tienes que ser algo en la vida para hacer algo, o tienes que lograr algo en la vida para tener valor. Ese es un relato, es una verdad, pero esa verdad no es bíblica, por decirlo de alguna forma. ¿Se va entendiendo esto del relato y la historia y la narrativa? Los cristianos obedecemos a un relato. Nuestra forma de entender la vida, de actuar, de tomar decisiones, va en función de un relato, de algo que creemos, de algo que enseñamos, que transmitimos, de generación en generación. Pero ¿qué relato es? ¿Es la historia bíblica realmente? ¿Es la historia bíblica realmente? Porque a veces pareciera que como cristianos nos conformamos con el pesimismo incluso. Decimos que el mundo está mal, que el mundo va cada vez peor. ¿Sí? ¿No han escuchado eso, no? Que el mundo está mal, o que está peor que antes. Y yo les pregunto, ¿eso va en línea con el relato bíblico de que Cristo está reinando? ¿Que el reino ha venido? A veces somos pesimistas a la hora de entender la historia. En la semana tenía una clase sobre los movimientos históricos, en este caso la visión reformada o puritana de la cosmovisión. Y ellos tenían un concepto muy distinto a lo que tenemos nosotros sobre el reino. Y sobre cómo el cristiano debía vivir la vida. De hecho, ellos creían de que Cristo reinaba y que el reino está presente, por lo tanto ellos se esforzaban por vivir agradando a ese rey. Y ahí está la pregunta, ¿qué relato estamos siguiendo? ¿La de un rey que está reinando? ¿O la de un rey que va a venir al final de los tiempos recién a reinar y establecer su reino? El reino está presente, hermanos. No está consumado en su totalidad, pero está presente. Por tanto, la iglesia debe obrar y trabajar en función de esa verdad, de que el rey está presente, que está reinando sobre la iglesia. Y por eso Jesús dice que ni las puertas del Hades van a poder contra la iglesia. Claramente hay poder. Jesús dice, toda potestad me es dada. Jesús está reinando. Entonces, como iglesia también tenemos que cuestionarnos eso. ¿Cuál es nuestro relato? ¿Cuál es la historia que estamos creyendo?
porque eso va a moldear nuestra forma de interpretar la historia y tomar acciones. Además, ese relato que le da forma e impone una serie de imágenes que nutren su comprensión de sí misma y por ende determina nuestro comportamiento y vida en comunidad. Nuevamente, yo le hago la pregunta, hermanos. Nuestra verdadera ciudadanía, ¿dónde está? ¿En los cielos o en la tierra? ¿Y por qué a veces vivimos acumulando riqueza acá en la tierra? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo a veces tenemos una cosmovisión pagana muchas veces de la vida? Y creemos que el cielo es acá, que acá es donde tenemos que ser felices, que acá es donde tenemos que tener las cosas, la salud, la vida. Es cuando el Señor venga. ¿Qué imágenes definen la visión de nuestra vida en comunidad? En el occidente, el relato y las imágenes de nuestra cultura son los que muchas veces ha dominado la autopercepción de la iglesia y ha determinado su estilo de vida. Hermanos, ¿qué forma de pensar o qué tendencia está dominando hoy en día en el mundo? ¿Saben cuál es? Yo creo que ustedes saben. Consumismo, ¿cierto? El consumismo. Es el relato hoy en día. Que tú para ser feliz tienes que consumir. Exactamente, el individualismo. Busca tu propio bien, da lo mismo el resto. Mientras tú seas feliz, está todo bien, ¿cierto? Ese es el relato que nos está enseñando el mundo. Y a veces también estamos viendo a la iglesia como bajo la perspectiva del consumismo. Y estamos viendo la fe, el concepto de iglesia como un producto de mercado. Y eso es importante también cuestionarnos. Y entender si es que es eso lo que el Señor nos llama a hacer o es algo más profundo como iglesia. Y ahora, hermanos, vamos a hablar un poquito de historia. Y aquí yo los quiero bien participativos, porque vamos a ir analizando cómo la iglesia ha ido cambiando su perspectiva de ser a lo largo de la historia. Y en primer lugar está el periodo post-Cristo, entre el siglo I y III, en donde teníamos a los primeros cristianos. Y aquí, según el libro, los llama extranjeros y residentes. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo era la vida de los primeros cristianos del siglo I? Todo en comunidad. ¿Ya? ¿Qué más? Perseguidos, compartiendo. Ya, compartían, persecución. Acuérdate de eso, persecución. Desprendidos de la vida presente. Desprendido de la vida presente. De hecho, Pablo pensaba que el Señor venía en cualquier momento. O sea, él tenía un sentido de urgencia en realidad. Yo no me imagino a Pablo pensando en acumular riquezas, así como, no, que tengo que tener mi casita, que tengo que... Claro, ojalá una buena jubilación. No me lo imagino así. No tenía tiempo para esas cosas, ¿cierto? ¿Qué más de la iglesia del primer siglo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo era el mensaje de la iglesia hacia la época? En ese tiempo también actuaba físicamente el Espíritu Santo. ¿Ya? Bueno, hoy día también. Sí, pero ahí con muestras de poder. Ya vamos a entrar a la discusión carismática, pero ya, sí, entiendo el punto, sí, lo entiendo, sí, tiene razón, sí. Había una presencia más tangible en el primer siglo, sí. Tal vez puede ser por la certeza que tenían por haber estado con tan poco tiempo o tan pocos años de distancia con la llegada real de Jesucristo y que habían estado compartiendo ahí. Estaban teniendo esa conciencia de que sí era real y ni siquiera lo dudaban, por algo no tenían miedo a morir. Era como muy reciente, ¿cierto? Eran como recién nacidos. ¿Les suena ese concepto? Nosotros ahora estamos en el siglo XXV y tal vez eso también se fue como un poquito sintiendo la distancia, pero no porque Jesús no esté, sino porque tal vez no estamos viendo a Pablo que nos está diciendo todo el Evangelio. ¿Ya? ¿Cómo era el mensaje de la iglesia en esa época? ¿Era un mensaje que agradaba? ¿Era confrontacional? De hecho era un contexto muy pagano.
Basta con que leamos las cartas de Pablo para darnos cuenta de cómo él también intentaba regular eso, que el paganismo estaba entrando a la iglesia. Las cartas a las 7 iglesias también, muchas sectas. Había opresión del imperio. Ese era el contexto del primer siglo. El mensaje que daba la iglesia no era agradable a la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad, ¿qué decía? Que el Señor es César. Eso decía la autoridad. ¿Qué decía la iglesia? Cristo es el Señor. ¿Y eso qué significaba? Muerte. ¿Qué más? Creo también que la iglesia tenía claro que el mensaje a entregar era el evangelio puro. No se iban con estrategias buscando cómo lograr, cómo lograr entregar el mensaje, sino que era directo. El mensaje de salvación entendían que su rol era ser sacerdote, era ser intermediario y llevar a las personas a conocer a Cristo y el mensaje lo más claro posible. Exactamente. Otra cosa más. El cristianismo se contrapuso a las estructuras sociales. Estas líneas marcadas de ricos y pobres, esclavos con sus siervos, hombres, mujeres también. El cristianismo rompía con eso. Todos pueden ser amados por el Señor. Esclavo y libre. El tema de la inmoralidad sexual, que en aquella época también, a veces uno dice, oye, qué degradada está la sexualidad hoy en día, pero siempre ha sido así, hermanos. Y el cristianismo también se ponía eso. Y enseñaba el diseño divino, el matrimonio. Por tanto, esto que enseñaba el cristianismo y que recogen algunos historiadores era también algo llamativo para la época. Porque el cristianismo se oponía a lo que la cultura enseñaba. Y esto es importante, hermanos. El mensaje del cristianismo es contracultural. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz. Y eso tenemos que tenerlo presente. Porque somos llamados a impactar, somos llamados a relacionarnos, somos llamados a estar en este mundo. Pero el mensaje que damos no es agradable, en primer lugar, al mundo. Y eso es lo que hacía la iglesia en el primer siglo, o los primeros 3 siglos. ¿Qué dice acá Gojín? Había un agudo contraste entre la unidad cristiana y una Roma fragmentada y pluralista. Los cristianos mostraban pureza, fidelidad matrimonial y dominio propio en medio de un imperio decadente y saturado de sexo. Se caracterizaban por ser generosos en sus posesiones y recursos. ¿Se acuerdan de esos hechos? Y por un estilo de vida sencillo en un mundo dominado por la acumulación y el consumo. Hermano, estamos en pleno contexto donde los emperadores lo único que querían era más territorio, más y más. Y el cristianismo decía lo contrario. La vida es más sencilla. El amor y el perdón entre unos y otros y hacia sus enemigos daban testimonio del poder del evangelio. Yo creo que en el primer siglo la tenían clarita, como se dice. El mensaje que ellos daban era contracultural, pero a la vez era llamativo. Porque estaban en un mundo caído. Una Roma fragmentada, una Roma decadente, pero aún así impactaba el mensaje del evangelio. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿Alguien sabe qué pasó? La comodidad de la iglesia pasar a ser, después del siglo III, pasar a ser la religión oficial trajo la corrupción. La cristiandad o la iglesia oficial como institución. Desde el siglo III en adelante más o menos. Constantino, ¿recuerdan Constantino? Ya, en el 312 aproximadamente, él se convierte al cristianismo. Y el cristianismo pasa de ser una de las religiones contrarias al Estado, por decirlo de alguna forma, pasa a ser la religión oficial. Entonces, imagínense el cambio brusco que eso generó. Cristianos perseguidos y ejecutados por soldados, ahora que la iglesia dictamina lo que es la política y las fuerzas. Ese fue el cambio que pasó a través de la iglesia.
Entre los años 391 y 392, Teodosio instauró el cristianismo como religión oficial del imperio. La iglesia pasó de ser marginal a estar como afuera y tener ese rol profético de incomodar. Pasó de eso a jugar un papel dominante en la sociedad, de ser considerada política, social e intelectualmente inferior, a ocupar una posición de poder y superioridad, de tener pocos recursos. Ellos compartían lo que tenían, ahora tenían grandes riquezas. De ser religión ilícita, perseguido, prohibido, a convertirse en la única religión del imperio. Aquellos que alguna vez se habían identificado como extranjeros residentes en medio de un entorno pagano, ahora eran miembros de la iglesia oficial de un estado que declaraba ser cristiano. La iglesia tuvo un cambio. ¿Se dan cuenta que es interesante la historia? Porque ver el pasado nos ayuda a entender a veces el presente y encaminar el futuro. Pero la iglesia pasó por esto. Pasó de ser una iglesia perseguida a vivir en la incomodidad, a ser el que incomodaba a través del rol profético a la autoridad, ahora estar en plena posición de autoridad. Y eso claramente produjo un cambio en la iglesia. Estos cambios de estatus político, social y económico inevitablemente comprometieron el concepto que la iglesia tenía de sí misma. Cambió. Porque la iglesia ya no era esa comunidad de excluidos, amados por el Señor, que vivían el día a día predicando, sino que ahora ellos tenían un alto poder. Bajo la unión entre iglesia y Estado, que se denominó cristiandad, rodeaba una cultura en apariencia cristiana. La iglesia fue perdiendo paulatinamente su percepción de sí misma como una comunidad distinta que encarnaba un relato alternativo. ¿Se acuerdan esto del relato? El primer siglo yo creo que el relato estaba claro, qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que le daba sentido a lo que hacían. Pero ya pasando a ser la religión del Estado, este relato cambia o se distorsiona. La dimensión profética y crítica de la relación entre iglesia y cultura pasó a un segundo plano y la identidad de la iglesia se vio cada vez más afectada por el relato de su cultura y cada vez menos por la misión de Dios. Es potente el último que está ahí. Porque el rol de la iglesia, el rol del pueblo de Dios, es tener una visión o una voz profética que sea crítica con la cultura. Y eso es lo que hacía el primer siglo. Una voz profética crítica hacia la cultura. ¿Y qué pasó acá? Dado que la iglesia pasó a ser parte del Estado, se acomodó a la cultura que había. Y fue la cultura la que fue moldeando la cosmovisión de la iglesia. ¿Se dan cuenta de lo que vamos viendo, de cómo ha ido cambiando esta idea de iglesia y nuestra razón de ser? ¿Cómo a través de la historia podemos darnos cuenta cómo ha ido mutando? Y a veces uno se pregunta, oye, pero ¿por qué si vemos en la iglesia que en el primer siglo los cristianos hacían todas estas cosas, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿O por qué nos cuesta hacerlo? Bueno, todos estos eventos históricos van marcando una forma en que la iglesia ha ido cambiando. Ha ido moldeando su forma de entender su rol dentro de la cultura y la historia. ¿Algún comentario? ¿Consulta? ¿Opinión? Que la historia se repite y se repite. ¿Ya? Porque mirando esto, en parte igual pasa después con la reforma, que la reforma se levanta la iglesia, ¿cierto?, contra Roma, contra esa iglesia que ya se había acomodado, que había dejado su rol profético. Se levanta, ¿cierto?, otra vez el evangelio con la palabra del Señor por delante, pero luego vienen los siglos, la iglesia se vuelve a acomodar y vuelve en parte, no voy a decir que en la misma forma, pero vuelve como a pasar eso, cuando hace mucho tiempo atrás te hiciste una pregunta y dijiste, ¿qué pasaría si es bueno? ¿Qué opinamos si era bueno que las religiones pasaran a ser como parte del Estado? ¿Recuerdas que hiciste esa pregunta? Pero quedó como en el aire. Claro. Y pasa
finalmente cuando la religión o la iglesia, estamos hablando de cristianismo, pasa a formar parte del Estado, se corrompe, pierde su rol, porque el Señor no nos llama a gobernar los países, sino que nos llama a ser, como le dijo al pueblo de Israel en Éxodo 19, que fuéramos una nación santa, fuéramos sacerdotes y que lleváramos el Evangelio. Ese es como el rol de la iglesia. No quiere decir que nosotros no impactemos en la sociedad y que no seamos puentes para llevar el plan del Señor, que es redimir todo, pero creo que ahí hay una dificultad. Sí. Y hermanos, esta es la primera parte. Después viene peor. Con la reforma. Uno dice, la reforma. Pero también tuvo su lado negativo. Y si usted pensará que hasta este momento el enemigo de la iglesia era la comodidad o el bienestar de la propia iglesia, ya nos vamos a empezar a dar cuenta que el enemigo de la iglesia también va a ser la filosofía, la ideología, los pensamientos del hombre. Y eso es lo que ocurre después, con lo que nosotros conocemos como la Ilustración, siglo XVIII. Fíjense que esto es posterior a la Reforma, o en el mismo periodo de la Reforma. ¿Alguien sabe lo que es la Ilustración? Es un movimiento intelectual de pasar de la Edad Media en una edad oscura, que se le llama, ¿cierto? Donde el conocimiento estaba atrapado, cooptado por la Iglesia Católica. De hecho, la gente que quería saber más se hacían sacerdotes para poder estudiar, porque el conocimiento estaba totalmente atrapado en la Iglesia. Nadie más podía acceder a estudiar o a conocer. Entonces, luego que se pasa de esa etapa de oscurantismo en el conocimiento, ocurre como una revolución del conocimiento y se le llama la Ilustración. Exactamente, lo que busca la Ilustración es llegar a la verdad a través del razonamiento. ¿Han escuchado eso? Que es el hombre, que es la razón, la que va a traer solución a todo. Y de aquí nace. Cuando la gente, y fíjense que no es por justificar, pero cuando el ser humano encuentra que la fe o la iglesia no da respuestas a los problemas y a las cuestiones, o los cuestionamientos que hay, el hombre lo deja de lado y empieza a buscar otras formas de encontrar solución a los problemas. Y en este caso, la Ilustración trajo eso. Sacó la fe del centro, porque acá estamos en plena época en donde la iglesia era el Estado. Iglesia católica, reforma protestante, pero aún así no daba respuesta. Entonces entra esta idea de los filósofos y la religión pasa ya a un segundo plano, al costado de la cultura. Y eso es lo que dice acá el texto. Durante este periodo, el rumbo de la iglesia aún estaba determinado por el legado de la cristiandad, aún quedaban cosas del cristianismo, que la llevó por una senda de conformidad. Había sido un elemento establecido de la cultura por tanto tiempo que ya no concebía la posibilidad de tener otro tipo de relación con ella. De la Ilustración en adelante, el papel de la iglesia en la cultura occidental fue perdiendo prominencia. Perdimos terreno, como se dice, cada vez más, hasta que se convirtió ni más ni menos que en un capellán de la cultura. ¿Sabe lo que es un capellán? ¿Qué es una capellanía? ¿Les suena? ¿Ya? Porque hay instituciones que tienen un capellán. ¿Qué significa eso, una capellanía? Es como tener una instancia de pedir consejo, de ir para allá y escuchar. Entonces la iglesia pasó a hacer eso. Más que impactar y moldear el estilo de vida y la comprensión de la cultura, la iglesia pasó a ser solamente un capellán. Si necesito algo, me acuerdo y voy a la fe. Y eso pasó. Que se ocupaba de la necesidad religiosa de los individuos y daba consejos de forma privada en cuestiones de moralidad, pero ya no ejercía una influencia cultural de gran alcance. Entonces, la iglesia poco a poco fue perdiendo ese rol profético.
cada vez el mundo la fue dejando al lado. ¿Se dan cuenta cómo esto se contrapone al relato bíblico de lo que es la identidad del pueblo de Dios? Lo que leíamos al principio en Éxodo. Este pueblo que está ahí en medio de las naciones, que va a ser un sacerdote de las naciones, un reino de sacerdotes. Y ahora el mundo, ¿cómo nos ve? Como los locos de una fe privada nomás. Y ojalá no molesten, como eso, ¿cierto? Pero la ilustración no llegó ahí. Y después viene la visión de René. ¿Les suena René Descartes? ¿O Descartes? Y aquí está el concepto de la paz de Westfalia. ¿Saben qué es eso? Ya, ¿qué pasó? Reforma protestante, ¿se acuerdan? 1517, de ahí para adelante. La iglesia estaba ligada al Estado. Entonces, la reforma protestante no buscó la separación de iglesia-estado. La mantuvo. ¿Pero qué pasó? Que si habían divisiones religiosas, eso significaba que habían divisiones políticas también. Y eso llevó a que hubiesen guerras religiosas en la historia, que se conoce como la Guerra de los 30 años. ¿Les suena? Búsquenlo ahí. Es una guerra religiosa entre los países de Europa, que se peleaban entre ellos, católicos, reformados, luteranos. ¿Por qué? Porque la religión estaba ligada a la política. Por lo tanto, si habían nuevas religiones, nuevos credos religiosos, habían divisiones de Estado. Reyes adoptaban religiones, se casaban con otros, había discusiones ahí. Y el mundo estaba viendo eso de la iglesia. Y eso hizo que el Imperio Romano agarrara fuerza también con el Islam y conquistara algunos países que ya eran cristianos en aquella época. Dentro de todo eso, como se dice, a río revuelto, ganancia de los pescadores. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo el mundo de la iglesia? ¿Estaba la iglesia impactando nuevamente? ¿O el mundo estaba viendo cómo nos peleábamos con el resto? Y murió mucha gente, hermanos. Entre el 1618 y 1648, 30 años, murió mucha gente a causa de estas guerras. Por la fe. Entonces, nuevamente la iglesia no estaba cumpliendo su labor. Y ahí aparece René de Descartes, o Descartes, racionalista, nuevamente esto de la razón, y él propone nuevamente este concepto de la búsqueda de las mejoras sociales en la humanidad, lejos de la fe, y ahí viene la frase que es muy conocida de él, pienso, luego existo. Una frase de René Descartes que es racionalista. ¿Qué es lo que está diciendo él? ¿Qué es lo que prima? La razón. Entonces eso va moldeando también la cultura. Una cultura que no encuentra respuestas en la fe. Porque los de la fe están peleando, están matando. Por tanto, nuevamente, Europa, en este caso, que era el mundo, halló o encontró en el racionalismo, que es científico obviamente, una forma de encontrar respuestas a lo que es la vida social, la política y cómo se entiende el concepto de cultura. Entonces, nuevamente como iglesia, fuimos perdiendo espacio. Entonces, fíjense cómo pasábamos de lo que está narrado en Hechos a esto, que ya el mundo no ha impactado por la iglesia. La respuesta está en estrecho vínculo que había entre la iglesia y el Estado durante la cristiandad, donde el pueblo obedecía a un gobernante cuya autoridad estaba subordinada a una religión. Como había muchas divisiones de religión, divisiones políticas también. Habían personas que tenían que huir de su país porque el gobernante había adoptado una religión distinta. Y eso podía significar la muerte. Si bien la reforma protestante del siglo XVI terminó con la unidad de la iglesia, las iglesias protestantes no abandonaron el modelo territorial y político de Estado cristiano. Por ende, desde el siglo XVI en adelante, Europa quedó dividida en estados confesionales luteranos, calvinistas y católicos, que lo que hacían eran disputarse la supremacía.
Entonces, claro, la Reforma tiene cosas muy positivas para la fe cristiana. Pero bajo este contexto, nuevamente vemos cómo el mundo, la cultura, no ha encontrado respuesta en la fe. Y ya, hermanos, para ir cerrando, el nuevo lugar del Evangelio y el nuevo rol de la Iglesia. ¿Cómo estamos, o cómo el mundo está entendiendo la Iglesia hoy en día? ¿Cómo el mundo ve lo que es la fe? Y acá los quiero escuchar. ¿Qué piensa el mundo de la religión? Yo creo que lo que dice Pablo, lo que es locura para el mundo. ¿Ya? Pablo escribiendo en el siglo I. ¿Cómo está viendo el mundo la iglesia? Algunos la ven como negocio. ¿Como un negocio? Porque está moldeado por una estructura de consumismo. ¿Ya? ¿Qué más? Un pensador dijo que la religión era el opio de los pueblos. ¿Ya? La religión y el opio de los pueblos. O sea, es una droga que se utiliza. que adormece Sí. su capacidad crítica. De hecho, surgió hace poco una idea de un medio DW que decía que, esto es Ronald Margen, no sé si lo vieron, de que hay como una idea, una teoría conspirativa que dicen que la CIA trajo a la iglesia evangélica a Latinoamérica. ¿Lo viste? Ah, sí, sí, escuché eso. Los pentecostales, de hecho, Claro, sí, claro. vi una de pensamiento pentecostal, vi Claro, una... pero pentecostal como clásico para poder que el pueblo latinoamericano dejara de idear revoluciones contra su autoridad y se volcara a la fe y se olvidaran de los temas sociales y políticos. Bueno, pero otros desmienten eso, dicen que no es verdad. Respecto al punto 4, creo que el mundo cada vez ve menos la iglesia como... la iglesia cada día hace menos ruido, cada día es menos incómoda al mundo. La iglesia, como dijo Chovalí en una de las últimas entrevistas, él dijo la iglesia no sabe qué hacer. La iglesia no tiene idea qué tiene que hacer. Y uno puede espantarse como protestante frente a eso, pero volvamos a nuestro contexto protestante, la iglesia protestante tampoco está incomodando con la verdad del evangelio. Hay gente que incomoda con cosas moralmente incorrectas, como decía el hermano Simón. O sea, hoy día la iglesia incomoda al mundo desde el propio pecado, ni siquiera desde de predicar la verdad. Y ese concepto importante, lo que es la verdad. Nosotros estamos inmersos en un mundo postmoderno. ¿Y qué enseña el postmodernismo? Que no existe la verdad absoluta. Todo es relativo. Lo que me acomode. Entonces, claramente el mensaje del Evangelio es totalmente contrario al postmodernismo, porque ¿qué dice Jesús? Yo soy la verdad. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la verdad. Y estamos en un mundo que no cree en verdades absolutas, en donde buscan lo racional, por decirlo de alguna forma, aquello que se puede investigar y probar, pero incluso me atrevería a decir que ahora estamos yendo más a lo subjetivo. Y lo que importa es cómo tú te sientes, o qué es lo que tú piensas. Yendo más lejos, cómo tú te percibes o te autopercibes. Y es el mundo en el cual estamos lidiando. ¿Qué dice Cojín acá? Del mismo modo, cambió también la percepción pública acerca del rol de la Iglesia. El consenso posterior a la Ilustración afirmaba que la Iglesia debía tener libertad como comunidad voluntaria para ejercer sus funciones únicamente dentro de la esfera privada de los valores, las opiniones y las preferencias. ¿Le ha pasado eso de que a veces pensamos en la religión como algo privado y que ojalá no moleste?
que el mundo desea eso. Que ustedes hagan lo que quieran, pero no nos molesten. Yo al menos así lo he sentido. Tenemos ciertas libertades, ciertos beneficios, pero ojalá no molestemos, no incomodemos. Y el mundo ha moldeado esa forma de entender la iglesia. Más en lo privado, de valores, opiniones y preferencias. Cuando en realidad la iglesia es llamada a lo público. ¿Hermano Simón? La iglesia ha llegado de tal forma a buscar, cuando digo iglesia, me refiero a todo el cristianismo entre católicos y protestantes, ha llegado a un modo de acomodación de tal forma que todo vale respecto de lo que yo quiero hacer. Me salgo de los cánones bíblicos porque no lo considero que son los que me acomodan. Y por lo tanto yo tengo que hacer lo que yo quiero hacer. Y nada se puede oponer a lo que yo quiero. Hoy día nosotros vemos con molestia, algunos de nosotros, observamos lo que sucede respecto de las minorías. Que las minorías son las que quieren tener la prerrogativa de mandar La agenda, sí. ¿ya? Y nosotros, que somos la mayoría, tenemos que subyugarnos a lo que ellos quieren hacer. Hoy día tú no puedes hablar de una manera abierta en una tribuna pública respecto de lo que es la sexualidad. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, una mezcla heterogénea de cosas de las cuales la iglesia ha tenido que mantenerse al margen de entregar los valores bíblicos, como hacíamos al comienzo, como Dios estableció la vida de la pareja. Hoy día niños tienen dos papás o tienen dos mamás, que no son niños concebidos, sino que son niños adoptados. Y todo lo consideramos que es justo y es lógico. Y la iglesia ha mantenido un silencio sepulcral. No ha tenido la valentía de enfrentarse a esas minorías que quieren mandar y que en este momento lo están haciendo. Por lo tanto, la iglesia está perdiendo cada vez más terreno en lo moral. Nosotros, en cierta medida, en algunas iglesias todavía podemos hablar con cierta libertad respecto del diseño bíblico, el diseño de Dios para el ser humano. Pero en otras partes no. Y vemos con dolor, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, mayoritariamente, como esta mezcla de pastores gays, por ejemplo, que predican con aros, hombres, por ejemplo, se visten de mujer con tacos, con aros, pintados, con pelucas, y le predican a la congregación. Entonces, a nosotros, claro, nos espanta eso, pero para otros países y para otras latitudes es absolutamente normal. Escuchar el sermón de un pastor homosexual. Y eso también, bueno, se explica por el progresismo y cómo todo esto ha ido avanzando y cómo la cultura ha ido moldeando el mensaje de la iglesia. La cultura ha ido moldeando el mensaje de la iglesia, cuando en realidad debería haber sido que la iglesia moldease la cultura. Entonces hemos fallado como iglesia. Hemos fallado. Y ciertamente, como decía el hermano Simón, a veces nos da vergüenza incluso, ajena, que iglesias que dicen ser protestantes o incluso reformadas en otros países no son bíblicas realmente. Y están moldeadas a la cultura. Entonces, ¿qué pasó? Para ir resumiendo, hermanos, la iglesia pasó de lo que entendemos del primer siglo a ser una esfera pública y tener una voz profética. Hermanos, el pueblo de Dios está llamado a ser una voz profética en todo tiempo. Y eso hacía la iglesia en el primer siglo. Pasó de eso a que el mundo la viera solamente en aspectos privados y que no moleste y que no incomode. Por tanto, la iglesia empezó a acomodarse a eso. Fue cediendo territorio. Y hoy en día, ¿qué es lo que predomina?
la subjetividad, la razón, en algunos casos, y hemos sido desplazados a un lugar más oculto, más privado. Y como bien decían por ahí, nuestra lucha ahora más encima tiene que ver con las nuevas visiones consumistas del mundo, visiones egoístas que hay. Y tenemos que preguntarnos cómo vamos a actuar como iglesia. ¿Vamos a seguir amoldándonos al relato cultural o vamos a volver al diseño bíblico de lo que es la iglesia? Porque incluso a veces caemos también en esto del consumismo y vemos la iglesia, la fe, como un producto al cual vendemos. Y ojalá lleguen más clientes. ¿Cierto? Y después, hermano Tomás. Una de las cosas que nosotros como cristianos también en cierta medida tenemos que hacer un mea culpa en este tiempo que vivimos. Lo puedo decir ahora que estamos sin niños, porque los niños no se les puede violentar, ¿ya? No se les puede corregir, porque incluso pueden llamar por teléfono a tal número para que vengan a defenderlo porque hay una agresión sobre los niños. Yo el otro día encontré un relato y lo subí, no sé si alguien lo habrá visto, de alguien que estaba reconociendo como fuimos enseñados, como fuimos criados nosotros, que ni un zapatazo, ni un varillazo, ni una corrección nos trastornó nuestro pensamiento, porque recibimos instrucción, se comía lo que había y había que comerlo. A los papás se les obedecía. Los profesores, cuando llamaban a los papás, le daban una queja del niño y el papá le decía al profesor, corríjalo usted. Pero además de esa corrección, el niño llegaba a la casa y el papá le daba otra corrección. ¿Ya? Los niños no se traumaban, aprendían lo que era el respeto, y no lo digo porque yo pertenezca a esa generación, sino que tal vez una generación de oro que nos vamos, y hoy día, por ejemplo, yo tengo el caso particular de un sobrino nieto, que mi sobrina tiene que, y lo dejaré en la mañana al colegio, al mediodía tiene que ir a dejar la comida porque el niño no quiere comer la comida que le da en el colegio. Después a las 2 de la tarde tiene que irlo a buscar, o a las 3 de la tarde tiene que irlo a buscar de nuevo. Entonces, en función de eso llega a la casa y la comida que tiene en la casa no le gusta. Entonces, cuando nosotros somos tan permisivos, perdónenme que me alargue, pero nosotros como iglesia también hemos dejado de guiar y de corregir a nuestros niños. No quiero ir a la iglesia y no vaya al niño, si no quiere ir a la iglesia, que no vaya, que se quede en la casa. Entonces nosotros hemos permitido, no lo digo por referencia, pero yo creo que a todos cuando estamos niños nos pasa un momento de locura que no queremos nada con la iglesia. Y mis hijas también en un momento dado no quisieron. Yo les dije, no, mientras yo vaya ustedes van. Y no les gustaba, pero iban. A mis nietos la misma cosa. Entonces no, pues ustedes tienen que ir donde vamos nosotros. Ustedes no se pueden quedar solos. Cuando nosotros tratamos de formar así a nuestros niños, tenemos buenos resultados. No son a veces el 100%, pero, claro. Pero tenemos que entender que la corrección nos permite entender lo que la palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, aunque fuere... cuando ya fuere viejo no se apartará de él. Esa es una de las funciones que también la iglesia hemos dejado de lado. Sí, y va muy en línea con esto del individualismo. Porque se pierde este concepto de familia, de hogar, de cabeza, de autoridad. Porque en realidad cada uno busca su propia verdad, cada uno busca su propia vida, sus propios valores. Eso el mundo está enseñando hoy en día. Hermano Tomás, ¿seguro? Ya. Bien, hermanos, vamos a ir cerrando. ¿Alguna última opinión antes de...? Ya, dos. Cortitas las dos. Alejandra y Natalia. Yo pienso que, con respecto a lo que dice el hermano Simón, sí, el hermano Simón, todo radica, por ejemplo, que uno ve en la televisión y en los medios de comunicación las imágenes del
que hay ahora que tienen escoba en todos lados. Y que aún el Papa está sometido a él. Entonces, si la cabeza está mal, de ahí para abajo, el resto se toma de eso. Y como decía Jackson, nosotros tenemos que ser la luz y sal en el mundo. De llevar la palabra donde quiera que vayamos, porque si nosotros queremos que las personas como nosotros, a lo mejor imperfectos, llenos de honor y todo, pero con el Señor en nuestro corazón, queremos que este pueblo se multiplique en la versión de Jesús aquí en la tierra. Exactamente. Entonces, el cambio empieza por uno. A lo mejor de repente uno se siente atacado por todos lados, lo digo personalmente, por el enemigo que no quiere que uno se levante, pero uno con su testimonio de vida y con su testimonio de ir a la iglesia, de ser miembro activo de la iglesia, puede multiplicarse en su trabajo, en el barrio donde uno vive, dentro de su familia. A lo mejor eso no va a tomar menos tiempo para uno y más tiempo para otro. Pero en eso estamos, o sea, en una lucha espiritual tremenda, porque esto no es contra carne ni sangre, es contra principios y potestades. Sí, no quiero ser conspiranoico ni nada de eso, pero no podemos negar de que hoy en día hay una agenda mundial que busca imponer su cosmovisión, tanto en lo valórico, en lo sexual, en todo sentido. El tema es que a veces nos estamos acomodando a eso. Y estamos acomodando nuestra eclesiología, nuestro relato, a esa agenda. Natalia, cortito, sí, para terminar. En resumen, a todo lo que se ha dicho como distintos ejemplos de cómo, de la nueva forma de criar, o etcétera, en el fondo, para resumir, creo que hoy día la iglesia está reflejando, es un reflejo más de la cultura, y tomándonos de la clase anterior, y no está reflejando a Cristo, que es que nosotros fuimos hecho imagen para reflejar al Creador. Entonces hoy día la iglesia no está cumpliendo, no tiene su identidad clara y no tiene identidad, por así decirlo, ni de su identidad ni de su rol, en el sentido que no refleja a Cristo, no es la luz de las naciones, sino que es un reflejo más de la cultura. Y ahí se presentan todos los ejemplos que recién se mencionaron. Y segundo, quisiera como hacer un punto respecto a la iglesia visible y a la iglesia invisible. Porque cuando hablamos de iglesia pareciera que es toda la iglesia. Pero cuando hablamos de estos errores de la iglesia, es de la iglesia visible. Que en la iglesia visible entendemos que están los creyentes y los no creyentes, ¿cierto? Que hay creyentes e incrédulos, hay trigo y hay cizaña. Esa es la iglesia visible. Pero la iglesia invisible, esa que solo el Señor conoce, esa que Él conoció, escogió, llamó, justificó, esa iglesia es la iglesia que sigue avanzando con el poder del Señor, es la iglesia que sigue llevando la misión, es la iglesia que sí tiene una identidad clara, que sí entiende su rol y lo ejerce. Por eso la obra del Señor no se detiene, porque la palabra del Señor se cumple cuando dice que ni el poder del Hades prevalecerá contra ella. Sí, muchas gracias por... Hermanos, vamos a cerrar ya para orar y continuar con nuestras actividades. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente por este momento que nos das para poder seguir reflexionando en torno a tu palabra, lo que tú quieres de nosotros, Señor. Y el día de hoy hemos hecho un panorama histórico resumido, Señor, de cómo tu iglesia, Señor, cómo este pueblo, esta institución, Señor, ha ido relacionándose con el mundo. Cómo hemos estado relacionándonos con la cultura, Señor. Y ciertamente debemos reconocer, Señor, que estamos al debe. Ciertamente, Señor, nos hemos acomodado al relato del mundo, Señor. Nos hemos acomodado a la ideología del mundo, Señor. A ratos pareciera, Señor, que estamos cómodos en esta Babilonia. A ratos, Señor, pareciera que estamos dispuestos a transar con el mensaje del enemigo, Señor. Y te pedimos perdón. Porque ciertamente hemos dejado de lado, Señor, nuestra voz profética. Hemos dejado de lado, Señor, nuestro llamado y aquello que nos da razón de ser, Señor. Que es ser portadores de tu verdad, de tu relato, Señor. En un mundo que no cree en las verdades absolutas. Pero nosotros sabemos y creemos que tú eres la verdad, Señor. Por tanto, te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón ese deseo de siempre buscarte a ti, Señor. Que nuestra iglesia anhele y ame la verdad.
Que nuestra iglesia ame al mundo, Señor. Que podamos conectar con aquellos que están en perdición, Señor. Pero no para moldarnos a sus pensamientos ni a su cultura, Señor. Sino que a través del mensaje de tu palabra, Señor, podamos transformar esas vidas. Podamos transformar las estructuras, Señor. Porque tú ya estás reinando, Señor. Tu reino ya ha venido, Señor. Tu reino está presente, Señor. Y tú nos llamas a involucrarnos también en él. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón ese deseo de ser fieles a nuestra vocación. A más que preocuparnos de las estructuras, de cómo funcionamos, de aquellas tradiciones que nos definen históricamente, Señor. Que en primer lugar nuestro deseo sea ser fieles a nuestro mandato bíblico, Señor. Que es ser luz a las naciones, que es hacer discípulos y enseñar tu evangelio a toda criatura, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.